Vamos a abordar los puntos claves en el paciente del manejo del gran quemado. Para iniciar, pues hay que tener en cuenta cuál es la definición de un paciente gran quemado. La definición abarca pues cuál es la superficie corporal total que está comprometida, en este caso sería más del 20%, y que pues los grados de quemadura sean más de 2B de profundidad, ¿listo? En alguna literatura y en algunos artículos vamos a encontrar que es más del 30%, y hay que tener en cuenta que en pacientes de edad avanzada está definido como más de 10% de compromiso de superficie corporal total. Las quemaduras pues son el cuarto tipo de traumatismo más frecuente a nivel mundial. La OMS reporta 11 millones de lesiones por quemaduras anuales, de las cuales 180.000 pues son mortales. Obviamente en países pues con menores ingresos, bajos y medianos, pues va a ser más prevalente como en nuestro contexto, y pues la distribución epidemiológica va a ser más frecuente en los niños de forma accidental y en hombres en edad pues laboral entre 20 a 59 años pues de forma accidental. Lo que llama la atención de la epidemiología es que sigue siendo la mortalidad pues elevada, y la mortalidad en un paciente gran quemado se da en las primeras 72 horas, es decir, la mayoría mueren por shock asociado a quemadura, y esto está asociado a un fracaso en la reanimación inicial, es decir, pues de parte de nosotros, ¿no? Para empezar a hablar del manejo en paciente gran quemado hay que tener en cuenta la fisiopatología. Hay que recordar que pues cuando sucede la quemadura lo que se genera no es solamente local, hay una respuesta que se da con migración de neutrófilos, de macrófagos, liberación de citoquinas, quimioquinas, que finalmente pues van a ir al torrente sanguíneo y nos van a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica. Va a haber, y lo más marcado dentro de, digamos, de la fisiopatología es la pérdida pues de la permeabilidad capilar, con una fuga capilar importante por diferentes mecanismos en los cuales en el sitio de la lesión se aumenta hasta 100 veces la permeabilidad capilar, y en los sitios distantes a la quemadura hasta 5 veces. El pico de edema pues va a depender también del grado de superficie corporal comprometida, siendo entre más grande el compromiso, más tardío el pico de edema y más, digamos, que dure en el tiempo. Si el grado de la quemadura es parcial, por ejemplo, pues los grados 2, cuando se conservan aún vasos, pues también hay lesión endotelial, y por lo tanto más rápido se instaura esa fuga capilar. La fuga capilar pues empieza entre la primera y la segunda hora. Finalmente lo que lleva es una pérdida de los gradientes entre los dos compartimientos pues intra y extravascular, y se genera pues una hipovolemia marcada por un tercer espacio en los pacientes gran quemados. Entonces los pacientes pues tienen varios digamos shock que se unen en el shock por quemadura. Toda esa respuesta inflamatoria y las citoquinas, las catecolaminas liberadas en esta respuesta inflamatoria van a llevar a generar una disfunción del ventrículo izquierdo. Por lo tanto podemos tener un shock cardiogénico, tenemos un shock distributivo como veíamos dentro de la fisiopatología, y por ese tercer espacio con la fuga capilar marcadamente aumentada pues vamos a tener un shock hipovolémico, y esta es la definición pues, de un shock por quemadura. Es un shock mixto, y por eso es que están todavía falleciendo los pacientes actualmente. Hay que tener en cuenta también dentro de la fisiopatología el metabolismo. Usualmente mientras se instaura toda esta respuesta, digamos mientras se da la respuesta celular, lo que se genera es un hipometabolismo, pero una vez instaurada y digamos que se estimule la respuesta simpática, lo que vamos a tener es un hipermetabolismo muy aumentado, en el cual pues vamos a tener que se puede generar falla y disfunción multiorgánica asociado a ese hipermetabolismo. Importante también tener en cuenta que el hipermetabolismo va a llevar a que el tejido adiposo se transforme de blanco a marrón, y eso hace que se perpetúe ese hipermetabolismo en el tiempo. De hecho, el hipermetabolismo en un paciente gran quemado puede durar hasta 36 meses, y eso pues nos va a llevar de forma aguda y pues también tardía a que se genere hiperglicemia, hiperlipidemia, hígado graso por el consumo constante y liberación de ácidos grasos, y pues el catabolismo también muscular, que finalmente nos puede llevar también a disfunción multiorgánica y muerte.
Y dentro de la fisiopatología también resaltar que los pacientes pues sí instauran esta respuesta inmune, pero se ha demostrado que la respuesta inmune, digamos, no es la más eficiente y de hecho, digamos, la capacidad de fagocitosis, la capacidad bactericida de los macrófagos, de los neutrófilos está disminuida y la capacidad de presentar antígenos por los monocitos también está disminuida. Entonces estos pacientes finalmente se comportan como pacientes inmunosuprimidos en los cuales pues, digamos, va a ser de forma más tardía, más de 72 horas, los pacientes tienden a ser muy susceptibles a infecciones y de forma tardía ya no fallecen por shock, por quemadura, sino por sepsis. Para iniciar a hablar del manejo, pues tenemos que recordar que siempre el paciente gran quemado nos los presentan como un paciente que debe ser manejado como trauma y pues vamos a seguir la secuencia de ABCD, que es como deberíamos abordar un trauma, ¿no? Para vía aérea, pues lo que tenemos que tener en cuenta dentro de las recomendaciones es que pacientes con superficie corporal total de más de 40 al 50%, pues probablemente la fuga capilar, la respuesta inflamatoria y la reanimación hídrica que se va a instaurar en las primeras 24 horas, que es agresiva, pues nos va a llevar a que haya edema en la vía aérea y por lo tanto un paciente gran quemado está indicado asegurar la vía aérea desde el inicio. Y pues otras recomendaciones de asegurar vía aérea que vamos a ver en la siguiente charla, pues es cuando ya hay una quemadura, una lesión térmica en la vía aérea superior y vamos a tener unos signos clínicos que son muy sugestivos de que hay lesión y se debe asegurar la vía aérea. Si uno tiene duda, pues lo ideal sería poder evaluar la vía aérea superior con una broncoscopia, pero si no tenemos la posibilidad se puede evaluar simplemente con laringoscopia como si fuéramos a intubarlo, mirar si hay edema o no y pues tomar la decisión de ventilar o pues intubar a este paciente, pero siempre que es gran quemado hay recomendación de hacerlo, ¿listo? En cuanto a la ventilación, estos pacientes pues pueden ir a insuficiencia respiratoria de forma primaria, es decir, que tenga una lesión por inhalación subglótica que lo lleve a que haga una insuficiencia respiratoria aguda o de forma secundaria, como les mencionaba, por respuesta inflamatoria sistémica, inclusive puede presentarse como un SDRA, un paciente gran quemado. En este caso, pues no hay unas recomendaciones específicas de la ventilación en paciente gran quemado, son extrapolados de otras etiologías de SDRA y básicamente pues lo que debemos seguir son los parámetros protectores de ventilación mecánica, elevar la cabecera a más de 30 a 45 grados para asegurar que se disminuya el edema en la vía aérea y específicamente dentro de la lesión primaria por inhalación, lo recomendable es hacer una broncoscopia tanto diagnóstica como terapéutica y se ha planteado farmacológicamente utilizar agonistas beta-2, anticolinérgicos. Los esteroides se ha demostrado que no tienen ningún papel cuando ya se genera una lesión infraglótica asociada a lesión térmica y últimamente pues lo que se ha demostrado que también es útil porque ellos forman tapones de moco y de fibrina es la nebulización de N-acetilcisteína y de heparina. Y pues para hablar de la circulación, y creo que pues es como el objetivo principal que pues planteé para esta charla, es hablar sobre la reanimación hídrica inicial. Pues siempre, digamos que históricamente siempre y lo que hemos aprendido es la utilización de las fórmulas para evaluar cuál es el volumen inicial que necesita nuestro paciente de reanimación y usualmente guiarlo pues por gasto urinario. Tenemos la fórmula de Parlan, que Brook modificada, y una regla de 10 que es pues como mucho más fácil de usar. Esta reanimación hídrica inicial, recordemos que está planteada con cristaloides, específicamente con lactato de Ringer, y pues no hay muchos estudios, digamos, que compare cuál es el líquido ideal, pero en los escenarios en los que, digamos, se puede tener acetato de Ringer es el que mejor rendimiento ha tenido porque ha demostrado que tiene menos días de requerimiento de vasopresor y menor SOFA asociado. Y la otra estrategia que tenemos en la reanimación son los coloides. Los coloides en quemados, digamos, ha sido muy controversial, ya vamos a ver las razones, y básicamente el coloide que se ha evaluado es la albúmina, por lo que ya conocemos de los coloides en sepsis, pues no, digamos que no se intentó evaluar los otros, sino solamente albúmina. Se ha utilizado diferentes concentraciones a 1.25, 2.5, 5%. La que más evidencia tiene es la albúmina al 5% en lactato de Ringer y la dosis es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por superficie corporal total. Como vemos pues en pantalla,
dependiendo del grado de compromiso de la superficie corporal total, podemos también tener pues que la recomendación de una dosis más específica de la utilización de albúmina. Esta reposición o más bien reanimación hídrica guiada con coloide es planteada para 24 horas y lo que ha demostrado la albúmina es que pues no hay diferencia en la mortalidad en reanimar solamente con cristaloides a cristaloides con albúmina, pero sí definitivamente es un narrador de cristaloides, como vemos en este metaanálisis. También ha disminuido pues, la prevalencia de síndrome compartimental en los pacientes gran quemados, no estadísticamente significativo, pero sí en algunos estudios ha demostrado que tienen menores complicaciones respiratorias y menor disfunción renal. ¿Listo? Las complicaciones de utilizar albúmina versus solamente cristaloides, pues no ha habido una diferencia que sea estadísticamente significativa, y lo más controversial, pues ya como vimos en el metaanálisis, sí, es recomendable utilizarlo, pero ¿en qué momento? Y es que se ha planteado dentro de la fisiopatología, y es que como hay una fuga capilar tan marcada, inclusive pues la albúmina puede fugarse, pasar al espacio extravascular, inclusive pues aumentar la presión oncótica en el intersticio, que sería pues peor digamos que de no ponerla. Entonces, por eso la albúmina se ha planteado su utilización de forma más tardía, ya que la extravasación de líquidos empieza a disminuir entre 8 a 12 horas y se utiliza la albúmina como una terapia de rescate 8 a 12 horas después de haber iniciado la reanimación hídrica con lactato de Ringer, con cristaloides, y terapia de rescate cuando no, en ese tiempo, en 8 horas, no se alcanza un gasto urinario adecuado, o cuando se prevé que el paciente va a requerir unos volúmenes muy elevados de cristaloides, por ejemplo, más de 250 mililitros por kilo. En ese momento pues se ha planteado la utilización de la albúmina en los ensayos clínicos. Sin embargo, hay estudios que son observacionales que han instaurado la albúmina de forma más temprana y no han tenido pues malos desenlaces. Sin embargo, pues falta como evidencia para poder recomendarlo de forma temprana. Toda esta reanimación hídrica, pues digamos, como lo vemos planteados en las guías y en muchos artículos, nos recomiendan guiarlo con gasto urinario, con signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, pero desde el 2000 hay estudios que han demostrado que no necesariamente de mantener un buen gasto urinario está asociado a una buena reanimación hídrica, y de hecho pues se ha empezado a evaluar la monitorización hemodinámica invasiva en estos pacientes. Se ha hecho con catéter de arteria pulmonar, pero digamos lo que más evidencia tiene es con termodilución transpulmonar, porque igual pues lo que vamos a evaluar más que todo son parámetros de volumen. Y lo que se han dado cuenta en la mayoría de los estudios es que los pacientes que se guían por termodilución transpulmonar pues terminan requiriendo más volumen que el calculado por Parlank, como vemos en pantalla. Entonces son pacientes que nos estamos quedando cortos y probablemente por eso pues todavía está elevada la mortalidad en las primeras 72 horas. Y lo otro que quería mostrarles en la gráfica de la izquierda era que pues a medida que se va aumentando el volumen intratorácico, no está exponencialmente aumentándose el ELWI, o sea, realmente es seguro, y pues obviamente tener una medición de ELWI sería mucho más seguro para guiar esta monitorización. Nuevamente otro estudio donde vemos exactamente lo mismo, requieren más volumen que la fórmula de Parlank, y tienen menor requerimiento de soporte vasopresor, pues al tener una reanimación más objetiva. Inclusive los requerimientos de volumen son altos, inclusive 72 horas de la quemadura, o sea, nos estamos quedando cortos en todas las primeras 72 horas si lo guiamos solamente por clínica, y los niveles de ELWI y de PVC pues no se sobrepasan del valor de seguridad. Estos pacientes que se reaniman con más volumen guiado por catéter de termodilución transpulmonar no están haciendo edema pulmonar. Hay un estudio que es del 2007, un poco viejo, que de pronto cambió también un poco la forma de guiar, porque en este caso ellos lo que hicieron fue como una hipovolemia permisiva, y solamente guiaron la reanimación, sí también por termodilución transpulmonar, pero guiado por índice cardíaco hasta 2.2, y lo que se dieron cuenta es que pues no tuvieron más marcadores de hipoperfusión. Por lo tanto, pues lo ideal es guiar pues por objetivo la reanimación hídrica, como vemos en la imagen. No solamente es volumen intratorácico, o sea, no solamente precarga, sino mira lactato, base exceso, ELWI,
y pues sí, obviamente guiarse por un índice cardíaco por encima de 2.5. Este estudio demuestra que no necesariamente tener un volumen intratorácico normal está asociado con un índice cardíaco por encima de 2.5 y un lactato depurado, entonces es muy importante como individualizar y pues hacer un seguimiento muy juicioso a este monitoreo. Se ha evaluado también la utilización del análisis del contorno de pulso, no hay tanta evidencia como con termodilución transpulmonar, casi todos son reportes de caso, pero quería mostrarles estas dos imágenes de pacientes. El primero, el que está a mano derecha, es un paciente que por Parlank tenía calculado un volumen para las primeras 24 horas mucho menor que el que recibió guiado por variabilidad del volumen sistólico, y el segundo paciente fue lo contrario. Realmente no era un paciente respondedor a líquidos y el volumen que recibió guiado por variabilidad del volumen sistólico fue menor que el de Parlank. Entonces definitivamente pues hay que monitorizar y individualizar los pacientes. La monitorización invasiva hemodinámica pues ha demostrado que mejora el gasto urinario en las primeras 24 horas, mejora el índice cardíaco, no hay diferencia en el síndrome compartimental, aumenta o es más rápido la depuración del lactato y no hay diferencia pues estadísticamente significativa en la mortalidad, eso es lo único. La reanimación pues también se puede guiar por ecografía. Se ha demostrado en pacientes quemados en algunos estudios que sí hay una correlación, digamos, de las mediciones de índice cardíaco, de valores de precarga con ecografía versus o comparado con la termodilución transpulmonar. Por lo tanto es una herramienta que podemos utilizar, pues aún no hay suficiente evidencia que, digamos, unos protocolos para guiarnos exactamente, sería como muy extrapolado de lo que hacemos en sepsis, y pues la limitación es que pues si hay compromiso de la pared torácica anterior, pues nos limita mucho a hacer la ecografía, y por lo tanto pues hay algunos estudios que han venido saliendo que son más reportes de casos y serie de casos de la utilización de ecografía transesofágica para guiar el manejo de estos pacientes. ¿Qué otras estrategias tenemos en la reanimación hídrica? Tenemos el plasma fresco congelado. Esta es la fórmula, la que tenemos en pantalla, como cómo vamos a hacer esa reanimación, y pues los estudios que lo han utilizado lo han guiado es con gasto urinario, no hay como un estudio que lo guíen por monitorización invasiva. Ha demostrado ser un ahorrador de cristaloides y pues no hay diferencia en la utilización de plasma fresco congelado en cuanto a la mortalidad, en la insuficiencia respiratoria aguda y en sepsis. Sin embargo, hay un estudio que es reciente de este año que inclusive pues son 209 pacientes en los cuales reanimaron en vez de con albúmina con plasma fresco congelado, e inclusive tuvieron pues una reducción de la mortalidad, pero pues es el único estudio y es un poco reciente, falta como evidencia para dar una recomendación al respecto. Sin embargo, digamos, el limitante de utilizar plasma fresco congelado pues sería uno, que pues sería las reacciones transfusionales, dos, pues el costo y la adquisición de la cantidad de plasma para reanimar un paciente. Como vemos, los volúmenes en las primeras 24 horas que requieren son altos. También se han planteado dentro de la reanimación hídrica varios fármacos. Dentro de los más importantes y los que han demostrado que son útiles es el ácido ascórbico. En dosis muy altas ahorra cristaloides, pues disminuye la acumulación de líquidos. Ellos los midieron como por peso al inicio y peso al momento de la valoración, y mejora el gasto urinario. De hecho, también ha demostrado disminuir los días de ventilación mecánica la utilización pues, de altas dosis de ácido ascórbico, y en este estudio del 2019 con 2.713 pacientes demostró disminuir la mortalidad cuando se utilizan dosis de ácido ascórbico de más de 10 gramos en pacientes gran quemados. ¿Qué otras terapias o qué otros puntos claves tenemos que tener en cuenta ya finalizando? Pues uno es lo que mencionaba ya pues anteriormente la doctora sobre la coagulopatía. Los pacientes con gran quemados también pueden hacer coagulopatía como lo hacen los de trauma, y en ese caso la recomendación idealmente es guiar el manejo transfusional con pruebas viscoelásticas, como nos mencionaron anteriormente. Las metas de hemoglobina, se ha evaluado si los pacientes gran quemados necesitan unas hemoglobinas, digamos, un poco más liberales, y la respuesta es no. Tenemos este estudio donde
tuvieron una estrategia liberal versus restrictiva en la cual pues no fue superior la liberal, pero no hubo diferencias en la estancia, en la mortalidad ni en los desenlaces, es decir, pues es seguro tener un paciente con hemoglobina entre 7 a 8, hay que tener en cuenta es con ellos pues que de pronto van a ir frecuentemente o secuencialmente a cirugía, ¿no? Otro aspecto para tener en cuenta, recordar que pues dentro de la fisiopatología el gran quemado tiene una respuesta inflamatoria sistémica, por lo tanto pues no nos podemos guiar por la clínica para determinar si el paciente está infectado, no está indicado la profilaxis antibiótica, y dentro de los criterios que conocemos actualmente pues el sepsis 3 es el que tiene una sensibilidad más alta, inclusive más que los criterios de la Asociación Americana de Quemados. ¿Qué otros puntos claves? Tener en cuenta, pacientes hipermetabólicos necesitan una nutrición temprana con un aporte calórico y proteico adecuado. Son pacientes que tienden a tener, o sea, los pacientes gran quemados tienden a tener una incidencia mayor de eventos tromboembólicos, importante instauración temprana de tromboprofilaxis. Intentar modular el hipermetabolismo y la respuesta inflamatoria, pues se ha evaluado, por ejemplo, la utilización de hemofiltración para tratar de, digamos, de extraer todas esas interleuquinas y citoquinas, con lo cual se ha demostrado que tiene, pues, los pacientes que recibieron hemofiltración continua tuvieron menor índice de shock séptico, menor duración del vasopresor, pero pues no hubo diferencia en la mortalidad y en intentar, pues digamos, modular la respuesta hipermetabólica. Los beta bloqueadores también, el propanolol ha tenido un papel en la modulación que ya es un poco mucho más tardía, ¿no? O sea, más de 96 horas es que se intenta modular esa respuesta hipermetabólica. Como conclusiones, tener en cuenta, pacientes, las quemaduras son muy prevalentes en nuestros medios, en nuestro país. Aún la mortalidad está asociada al fracaso de la reanimación hídrica. El enfoque por fórmulas y guiar el manejo por gasto urinario pues tiene más de 25 años, esas recomendaciones ya no tiene cabida, ya hay que empezar a hacer el manejo y guiar el manejo de forma objetiva, como vimos, monitorización hemodinámica semi-invasiva, es lo que pues se está usando y se recomienda actualmente. Y individualizar los pacientes, como vimos varios ejemplos, pues puede que requiera más o menos volumen, pero tenemos que saber hacia dónde nos estamos dirigiendo de forma objetiva. Y por última conclusión, creo que después de la revisión identifiqué que sí falta bastante evidencia, ensayos clínicos y algo más de evidencia para generar unas recomendaciones fuertes. Tenemos ahí pues una oportunidad de investigación también en pacientes quemados. Muchas gracias.